Hola despiertos, bienvenidos a Liberémonos de la Matrix. Antes de comenzar el video, quiero recordarles que estamos a pocos días de la conferencia más importante que he dado hasta el momento, el mensaje de Shandar. Para mayor información y venta de boletos, dejaré los contactos en la descripción. Aquel miércoles 22 de junio de 1983 a las 7:20 de la tarde, ojo con las fechas cabalísticas y llena de números maestros en que ocurrió este lamentable evento. Después de su clase de música muy cerca de la Plaza Navona, Emanuela Orlandi, hija del empleado del Palacio Apostólico del Vaticano, se despidió de su amiga Rafaela Monsi en una parada de colectivos. Rafaela volvía a su casa. Sin embargo, Emanuela se quedó a esperar a su hermana Cristina para que la acompañara a una cita donde alguien la contrataría para que vendiera productos cosméticos. Rafaela fue la última en verla. A partir de ese momento, el paradero de Manuela se volvió un misterio sin resolver, que ha vuelto a boca de muchos debido a un documental de Netflix que volvió a poner en primer plano el caso. Emanuela era la cuarta hija del matrimonio de Ercole Orlandi y María Pesano, quienes vivían dentro de las murallas del Vaticano, debido a que Ercole trabajaba como funcionario del Palacio Apostólico. Ella y sus hermanos Natalina, Pietro, Federica y Cristina crecieron en un antiguo departamento que estaba ubicado dentro de la ciudad-estado. Además de asistir a la escuela, Emanuela quiso aprender música. A los 15 años tocaba el piano, integraba un coro y había empezado a dedicarse a la flauta. Asistir a las clases del Instituto Tommaso Ludovico da Victoria era para ella una rutina que rara vez rompía, y menos en junio de 1983, cuando había empezado a ensayar un espectáculo donde por primera vez tocaría en público su nueva pasión, la flauta traversa. La tarde del 22 de junio discutió con su hermano Pietro antes de salir. Emanuela le pidió que se acercara en el auto hasta el instituto, pero Pietro se negó porque tenía otros planes. Poco después de las 7 de la tarde, cuando terminó la clase, Emanuela acompañó a su amiga Rafaela a la parada del colectivo. Poco antes, había llamado por teléfono a su hermana Cristina para contarle que cuando iba hacia el instituto se le había acercado un auto cuyo conductor le ofreció vender productos cosméticos y le pidió que la acompañara a la cita. En el trayecto hasta la parada le contó la oferta a Rafaela. Me dijo que le habían ofrecido distribuir productos para una casa de cosméticos en un desfile de moda. Le habían prometido 375,000 liras por repartir unos folletos. Contaría después la chica a la familia de Manuela y a la policía. A pocas cuadras de ahí, Cristina esperaba a su hermana menor para ir juntas a la cita, pero Emanuela nunca llegó. Durante casi una hora la buscó por la zona, sin suerte, y creyó que se habían desencontrado. A las 8:30 de la noche volvió a casa. A la mañana siguiente, Ercole y su hija Natalina presentaron la denuncia por la desaparición de Manuela en la Inspección General de Seguridad Pública del Vaticano. Poco después surgió una posible pista. El guardia de tránsito Alfredo Zambuco y el agente de policía Bruno Bosco habían visto el día anterior a una muchacha que podía ser Emanuela con un hombre que llevaba una bolsa publicitaria de Avon y que estaban junto a un coche BMW verde antiguo. La pista, sin embargo, se quedó ahí. El BMW verde no aparecía por ningún lado y los policías no recordaban la patente. El Vaticano demoró 10 días en referirse al asunto. Recién el domingo 3 de julio, en el Angelus, Juan Pablo II dijo que no perdía la esperanza en el sentido de humanidad de los responsables de este caso. Esta declaración llamó la atención, porque si algo cuidan las altas jerarquías del Vaticano, es el uso de las palabras. Y Wojtyla insinuaba que podía tratarse de un secuestro. Resultó extraño porque nadie se había comunicado todavía con la familia, ni con la policía para exigir un rescate o hacer alguna otra demanda por la liberación de Manuela. Las palabras del pontífice parecieron desatar una reacción casi mágica.
El 5 de julio, un hombre con acento inglés que se identificó como el americano y dijo ser parte de una organización, hizo una demanda concreta a cambio de la liberación del adolescente, a la que supuestamente su grupo tenía secuestrada. El Papa Wojtyla debe intervenir para lograr la liberación de Ali Akka antes del 20 de julio. Akka llevaba 2 años preso por intentar asesinar a Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. Posteriormente, el 7 de julio, el Papa recibió a la familia Orlandi en una audiencia, pero lo único que hizo fue intentar consolarlos, y al día siguiente, Akka anunció que se negaba a ser intercambiado por Emanuela y que los secuestradores deberían liberarla sin condiciones. Por su parte, en una audiencia del juicio por el ataque al Papa, Akka volvió a negarse a ser intercambiado por Emanuela y dijo que el adolescente era rehén de la logia masónica Propaganda Due. La pregunta aquí es, ¿cómo obtuvo esta información Akka? Más que aclarar, tanto el Papa como Akka parecían dispuestos a aportar más obstáculos a la ya bastante oscura confusión que había en la investigación del caso. Durante casi 20 años no hubo novedades sobre el caso, y Ercole Orlandi murió el 4 de marzo del 2004 sin saber nada sobre la suerte corrida por su hija. Poco después se produjo una verdadera explosión de nuevas pistas, a partir de testimonios diversos. Fue como si alguien hubiera querido poner el tema nuevamente en el tapete, pero no para aclararlo, sino para confundir aún más y también para cobrarse viejas deudas. La primera en hablar fue una mujer llamada Sabrina Minardi, que se presentó en 2006 en el programa de televisión italiana Chi l'ha visto, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. Allí dijo que había sido amante de Enrico Pedis, alias Renantino, jefe de la banda de la Magliana, como se conocía la mafia de Roma. Frente a las cámaras, Minardi dijo que De Pedis había sido el organizador del secuestro de Manuela y que ella tuvo secuestrada a la adolescente en su casa hasta que Renatino se la llevó para tirar su cuerpo en una mezcladora de cemento. Dijo también que el mafioso no había actuado por iniciativa propia, sino bajo las órdenes del americano, a quien identificó como el arzobispo Paul Marsignus, involucrado en el escándalo del Banco Vaticano que le había costado la vida a Roberto Calvi. Al mismo tiempo, se conoció un informe de los servicios secretos italianos donde se sugería, en coincidencia con los dichos de la mujer, que Marsignus podría ser el americano. Citada por la justicia 3 años después, su testimonio permitió encontrar un sótano donde presuntamente estuvo secuestrada Emanuela, y también el BMW presuntamente utilizado en el secuestro. Para entonces, curiosamente o convenientemente, tanto De Pedis como Marsignus estaban muertos y no podían declarar. Al rompecabezas de la desaparición de Manuela se siguieron sumando piezas imposibles de encajar con las anteriores. 3 años después de las declaraciones de Minardi ante la justicia italiana, el exorcista del Vaticano, Gabriel Amort, afirmó que se trató de un caso de explotación sexual con el consiguiente homicidio poco después de la desaparición y ocultamiento del cadáver. Para sostener esta teoría, dijo que en el Vaticano se organizaban fiestas en las cuales estaba involucrado también como reclutador de muchachas un gendarme de la Santa Sede. Creo que Manuela fue víctima de eso, declaró Amort. Sin embargo, no pudo aportar pruebas, pero curiosamente en 2022, en el documental de Netflix, una amiga de Manuela contó que poco antes de desaparecer la chica, le había contado que estaba siendo molestada con intenciones sexuales por alguien cercano al Papa. Para entonces se habían sumado pistas que apuntaban hacia otra parte y que hacían presumir que Manuela podía estar viva con otra identidad, oculta por el Vaticano. Estas pruebas las aportó el periodista italiano Emiliano Fittipaldi, que en su libro Los impostores de 2017 aseguraba que tuvo acceso a un documento de la Santa Sede, donde se revela que se pagaron 483 millones de liras para mantener alejada de su domicilio a la ciudadana Emanuela Orlandi, a la que habrían llevado a Londres donde seguía residiendo.
Según Fittipaldi, recibió el documento de 6 páginas escrito a máquina de un contacto de la Santa Sede, con todos los gastos que habría acarreado Emanuela entre 1983 y 1989. El periodista le adjudicó la autoría al jefe de la Administración del Patrimonio del Vaticano, Lorenzo Antonelli, que inmediatamente lo negó. Las noticias contenidas en el texto son falsas y sin fundamento alguno, aseguró. Para complicar más las cosas, en 2019, Pietro Orlandi recibió una carta anónima que contenía las fotos de una estatua y de una tumba en el cementerio teutónico del Vaticano. Se trataba de la tumba del Ángel, donde había sido enterrada la princesa alemana Sofía de Hohenlohe-Waldenburg, y la lápida del lugar donde reposaban los restos de Carlota Federica de Schwerin. El Vaticano autorizó que se abrieran las tumbas para corroborar si allí se encontraba el cadáver de Manuela, y la sorpresa fue doble. No solo no había vestigios de los restos de la adolescente desaparecida, sino que también faltaban los huesos de las 2 princesas que supuestamente estaban enterradas en ellas. Ante la presión mediática y el documental de Netflix, el Papa Francisco ordenó reabrir la investigación sobre la desaparición de Emanuela Orlandi. El fiscal del Vaticano dijo que todos los archivos, documentos, informes, información y testimonios relacionados con el caso de Emanuela serán reexaminados para no dejar piedras sin remover. Vaya rompecabezas tan difícil de armar, ¿verdad? Muchos creerán que la versión más acertada es la del secuestro, ya que las pistas policiales y las declaraciones de Minardi en el programa de televisión del 2006 parecen revelar pistas de que así fue. Sin embargo, desde mi punto de vista, y vuelvo a aclarar, una hipótesis mía es que las declaraciones de Gabriel Armot, el exorcista del Vaticano, son las correctas. Y esto por varias razones. Primero, es la versión que menos seguimiento tuvo en los medios de comunicación oficiales, ya que por supuesto es algo que el Vaticano no quiere que se sepa. Además, ¿qué ganaría con hacer estas declaraciones Armot? Absolutamente nada. Al contrario, se ganaría enemigos muy poderosos que no quieren que se sepa que este tipo de fiestas oscuras se llevan a cabo en la Santa Sede. Así que segundo, después de enterarse de este caso para tratar de encubrirlo, probablemente, y les recuerdo, es solo una teoría, armaron el discurso del Papa Wojtyła para que diera a entender que era un secuestro, y esto no es obra de la casualidad. Curiosamente, después de este discurso, alguien llama y pide algo a cambio para devolver a Emanuela. ¿Por qué esto no se hizo a los pocos días después del secuestro? ¿Por qué fue después de que el Papa sembrara la duda para que esto se confirmara? Raro, ¿no creen? Todo lo de Juan Pablo II y las declaraciones de ACNA fueron para causar confusión y hacer viable la posibilidad del secuestro. Después, en el 2006, vuelven a sacar la noticia con las declaraciones de Minardi revelando la identidad del americano, quien era el arzobispo Marsignus, quien para ese entonces ya había fallecido y no podía declarar. Minardi además revela el lugar donde estuvo encerrada Emanuela y la policía encuentra el coche que en 40 años no habían encontrado. Todo para tratar de darle carpetazo a este asunto. Pero no contaban con las declaraciones del exorcista Armot y la posible reafirmación de esto con una declaración de una amiga cercana a Orlandi, quien confesó que Emanuela le había dicho que alguien cercano al Papa la estaba acosando. Tampoco contaban con la investigación de Emiliano Fittipaldi, quien descubrió cómo el Vaticano había mandado dinero durante muchos años a una mujer anónima quien se presume que era Emanuela. Así que uniendo todos estos puntos, mi conclusión y mi teoría personal es que lo del secuestro fue un distractor. A Emanuela la reclutaron para una de estas fiestas oscuras que relata Armot, y para comprar su silencio y no relatara lo que ella vio, la amenazaron y la enviaron a Londres, donde le enviaban dinero o envían dinero actualmente, ya que en este año 2023, Emanuela Orlandi tendría 55 años de edad. Aunque al final tú tienes la última palabra.
Me encantaría saber cuál es tu hipótesis sobre este misterio sin resolver. Hasta aquí dejo esta investigación, como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo y nos vemos en la próxima.